Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde el salseo y las noticias del mundo del espectáculo turco nunca se detienen. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del fandom de una de las parejas más queridas de la televisión turca, y sí, ya saben de quién estoy hablando, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han pasado meses desde que se confirmó su ruptura, pero los fans seguimos soñando con una reconciliación. Y hoy, tenemos algo que decirles que podría cambiar la forma en que ven todo. Así es. Hande Erçel, la mismísima Eda Yıldız de Love is in the Air, ha hecho unas declaraciones que nos han dejado a todos, pero a todos, con la boca abierta. Y no es precisamente lo que esperábamos. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada posible insinuación para entender realmente qué está pasando en el corazón de esta talentosa actriz. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles lo de siempre: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Aquí siempre estamos al día con todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas, las series que nos roban el sueño, las parejas que nos hacen suspirar y, por supuesto, los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, pues muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Preparen palomitas, acomódense en sus asientos y escuchen atentamente porque lo que Hande Erçel ha dicho sobre Kerem Bürsin, bueno, digamos que es algo que va a dar mucho de qué hablar. La verdad es que la relación entre Hande y Kerem fue un auténtico cuento de hadas hecho realidad. Los vimos enamorarse en la pantalla, compartiendo momentos divertidísimos y creando una química que traspasaba la televisión. Y luego, boom, la confirmación de que su amor era real. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la pareja que todos admirábamos, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Vacaciones románticas, fotos adorables en redes sociales, muestras de cariño públicas, todo apuntaba a que su relación era indestructible. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la distancia física debido a sus agendas de trabajo y la presión mediática constante. Y finalmente llegó la confirmación: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Fue un golpe durísimo para los fans. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Se analizaba cada publicación en redes sociales, cada like, cada comentario en busca de alguna señal que indicara que todavía había amor entre ellos. Y la verdad es que durante mucho tiempo, ambos se mantuvieron bastante herméticos sobre el tema. Kerem, por su parte, siempre ha sido muy caballeroso y respetuoso al hablar de Hande. En algunas entrevistas, ha dejado entrever que guarda un cariño muy especial por ella y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Incluso ha dicho que la considera una persona muy importante en su vida. Pero claro, eso no era suficiente para calmar las ansias de los fans. Queríamos saber más, queríamos una explicación, queríamos una señal de que la llama del amor aún ardía. Y ahora, después de meses de silencio, Hande Erçel ha roto el silencio. Lo ha hecho en una entrevista para una revista muy importante en Turquía, una entrevista que ha generado un revuelo enorme y que ha provocado todo tipo de reacciones. ¿Qué dijo exactamente? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hande, en un tono muy sincero y reflexivo, habló sobre su relación con Kerem. No entró en detalles escabrosos ni reveló secretos oscuros, pero sí dejó claro que la ruptura fue una decisión mutua y que ambos estaban de acuerdo en que era lo mejor para ellos en ese momento. Hasta ahí, nada que no supiéramos ya. Pero luego Hande dijo algo que realmente nos impactó. Dijo que a pesar de la ruptura guarda un recuerdo muy bonito de su relación con Kerem. Dijo que lo considera una persona muy talentosa, muy divertida y muy especial. Dijo que aprendió mucho de él y que está agradecida por todo lo que vivieron juntos. Hasta ahí, todo suena bastante normal, ¿verdad? Pero la bomba llegó cuando Hande dijo lo siguiente, cito textualmente: Kerem siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Fue una persona muy importante en mi vida y siempre le desearé lo mejor. ¿Lo escucharon? Siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Esa frase, mis amigos, ha desatado la locura en las redes sociales. ¿Qué significa exactamente? ¿Significa que todavía siente algo por él? ¿Significa que hay una posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿O simplemente está siendo amable y cordial? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Hande no dio más detalles y dejó la interpretación a nuestra imaginación. Pero lo que sí sabemos es que esas palabras han reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo.
Pero no nos quedemos solo con esa frase. Analicemos el contexto de la entrevista. Hande se mostró muy tranquila y serena al hablar de Kerem. No hubo resentimiento, ni rencor, ni amargura en sus palabras. Al contrario, se percibía un tono de cariño y respeto. Eso, para mí, es muy significativo. Además, hay que tener en cuenta que Hande es una persona muy reservada y discreta. Rara vez habla de su vida personal y mucho menos de sus relaciones sentimentales. El hecho de que haya decidido hablar de Kerem, aunque sea brevemente, ya es una señal de que él sigue siendo importante para ella. Pero, ojo, no nos engañemos. Que Hande guarde un buen recuerdo de Kerem y que le desee lo mejor no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos. Hay muchos factores que influyen en una relación y que pueden impedir que dos personas que se aman puedan estar juntas. La distancia, las agendas de trabajo complicadas, la presión mediática, las expectativas de los fans, todo eso puede ser un obstáculo muy difícil de superar. Y a veces lo mejor para ambos es seguir caminos separados, aunque eso duela. Además hay que recordar que Hande Erçel está actualmente en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco muy conocido. Han sido vistos juntos en varias ocasiones y parece que están muy felices. ¿Será que Hande ha encontrado el amor verdadero en brazos de Hakan y que Kerem es simplemente un capítulo cerrado en su vida? Es una posibilidad. Pero también es posible que Hande siga sintiendo algo por Kerem y que la relación con Hakan sea simplemente una forma de llenar el vacío que dejó su ruptura. Solo el tiempo dirá qué es lo que realmente está pasando en el corazón de Hande Erçel. Lo que sí podemos decir con certeza es que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Fueron una pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos demostró que a veces, la realidad puede superar la ficción. Y aunque su relación haya terminado, el cariño que se tienen el uno al otro y el recuerdo de los momentos que vivieron juntos siempre permanecerán. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. Soñar es gratis, ¿no? Pero volviendo a la declaración de Hande, hay un aspecto que me parece muy importante destacar. Más allá de si hay o no posibilidades de reconciliación, Hande demostró una gran madurez y elegancia al hablar de Kerem. No se dejó llevar por el rencor ni por el resentimiento, sino que optó por resaltar lo positivo de su relación y por desearle lo mejor a su expareja. Eso, mis amigos, es un ejemplo de cómo se deben afrontar las rupturas. No siempre es fácil, lo sé, pero es importante recordar que aunque una relación termine, eso no significa que tengamos que odiar a la otra persona. Al contrario, podemos aprender de la experiencia, guardar los buenos recuerdos y seguir adelante con nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que parece estar haciendo Hande Erçel. Está enfocada en su carrera, está disfrutando de su vida personal y está aprendiendo de sus errores. Y eso es algo que debemos admirar y aplaudir. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que significan las palabras de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación en el futuro? ¿O simplemente está siendo amable y cordial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y recuerden que esto es solo mi opinión. Cada uno puede interpretarlo como quiera y sacar sus propias conclusiones. Lo importante es que respetemos la decisión de Hande y Kerem y que les deseemos lo mejor en sus vidas. En resumen, en este vídeo analizamos las impactantes declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, donde confesó que él siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Desglosamos el contexto de la entrevista, exploramos las posibles interpretaciones de sus palabras y reflexionamos sobre la madurez y elegancia con la que Hande abordó el tema de su ruptura. Concluimos que si bien no podemos predecir el futuro, la historia de amor entre Hande y Kerem dejó una huella imborrable y que su cariño mutuo siempre permanecerá. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este salseo turco. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Los quiero un montón. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias y todo lo que quieran decirme aquí abajo. Me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles lo de siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y por supuesto síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco ampliando el chisme, una explosión de detalles y especulaciones asterisco asterisco. Pero esperen, que aún no hemos terminado.
Porque como buenas chismosas que somos, no nos vamos a quedar solo con la superficie de la noticia. No, no, no. Vamos a bucear en las profundidades del salseo, a analizar cada detalle, cada ángulo y cada posible escenario. Esto apenas comienza. Primero, detengámonos un momento en la mencionada entrevista. ¿Quién la hizo? ¿Cuál era el tono general de la conversación? ¿Qué otras preguntas le hicieron a Ande? Todo esto es crucial para entender el contexto completo de sus palabras. Según nuestras fuentes y algunas búsquedas exhaustivas en la web, seamos honestos, la entrevista fue para la prestigiosa revista Harper's Bazaar Turquía *. Se trataba de una entrevista extensa, donde Ande habló sobre su carrera, sus proyectos futuros y, por supuesto, su vida personal. La periodista que la entrevistó es conocida por su tacto y su habilidad para crear un ambiente de confianza con sus entrevistados. Se rumorea que Ande se sintió muy cómoda durante la conversación, lo que podría explicar por qué se animó a hablar de Kerem, un tema que generalmente evita. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué preguntas específicas le hicieron sobre Kerem? Según extractos de la entrevista que han circulado por las redes sociales, la periodista le preguntó directamente sobre cómo recordaba su relación con él. Le preguntó si sentía algún arrepentimiento y si pensaba que alguna vez podrían volver a ser amigos. Es en respuesta a estas preguntas que Ande hizo las declaraciones que ya conocemos. Pero hay un detalle crucial que no debemos pasar por alto, la expresión facial de Ande mientras hablaba de Kerem. Las fotos de la entrevista revelan una mirada melancólica, una ligera sonrisa nostálgica y un brillo especial en sus ojos. Chismosas, esto es oro puro. Y aquí es donde entra en juego el poder de la interpretación. ¿Qué significa esa mirada? ¿Acaso es una señal de que aún siente algo muy fuerte por Kerem? ¿O simplemente está recordando con cariño un capítulo importante de su vida? La respuesta, como siempre, depende de a quién le preguntes. Los fans de Anker, como cariñosamente se conoce a la pareja, están convencidos de que hay esperanza. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, collages de fotos de la pareja y vídeos con las escenas más románticas de Love is in the air. Algunos incluso han creado teorías conspirativas, argumentando que la ruptura fue una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie. Imagínense. Por otro lado, los defensores de la relación de Ande con Hakan Saban creen que las palabras de la actriz son simplemente una muestra de madurez y respeto hacia su expareja. Argumentan que Ande está feliz con Hakan y que no tiene ningún interés en revivir el pasado. Y luego estamos nosotras, las chismosas neutrales, aunque con una ligera inclinación hacia el drama, seamos sinceros, que analizamos la situación desde todos los ángulos posibles y nos preparamos para cualquier desenlace. Porque en el mundo del espectáculo turco todo puede pasar. Pero volvamos a Kerem. ¿Qué ha dicho él sobre todo esto? Pues bien, como ya mencionamos, Kerem siempre ha sido muy discreto al hablar de Ande. Sin embargo, después de que se publicara la entrevista, algunos medios turcos lo abordaron para preguntarle su opinión. Según estos medios, Kerem se limitó a decir que le parecía muy bonito, que Ande tuviera un buen recuerdo de él y que él también la recordaba con mucho cariño. No hizo ningún comentario adicional sobre la posibilidad de una reconciliación. Ay, Kerem, no nos des pistas. Pero no seamos tan ingenuas. Sabemos que en el mundo del espectáculo, las palabras no siempre son lo que parecen. A veces los actores tienen contratos que les impiden hablar abiertamente sobre ciertos temas. A veces simplemente prefieren mantener su vida personal en privado. Y a veces están jugando con nuestras emociones para mantenernos enganchados. Es parte del juego. Lo que sí podemos hacer es analizar el lenguaje corporal de Kerem en sus últimas apariciones públicas. ¿Está más triste de lo normal? ¿Está más distraído? ¿Está enviando señales subliminales a través de su ropa o sus accesorios? Todo vale en la búsqueda de la verdad. Y hablando de señales subliminales, ¿han notado que Ande y Kerem han estado usando ropa con colores similares últimamente? ¿O que han estado frecuentando los mismos restaurantes en Estambul? ¿O que sus amigos en común han estado publicando fotos sospechosamente nostálgicas en redes sociales? Chismosas, esto no puede ser una coincidencia. Pero seamos honestas, probablemente todo esto sea producto de nuestra imaginación desbordada. O tal vez no. Esa es la belleza del chisme. Nunca sabemos qué es verdad y qué es mentira. Lo importante es que nos divirtamos en el proceso. Ahora bien, si nos ponemos serias por un momento, es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos con sentimientos. Han pasado por una ruptura dolorosa y merecen respeto y privacidad. No debemos acosarles con preguntas intrusivas ni invadir su espacio personal. Dicho esto, no vamos a dejar de chismear. Porque el mundo del espectáculo turco es demasiado emocionante como para ignorarlo.
Y mientras Hande y Kerem sigan siendo figuras públicas, seguiremos analizando cada uno de sus movimientos. Es nuestro trabajo. Pero volvamos a la pregunta del millón, ¿hay posibilidades de reconciliación? La verdad es que no lo sabemos. Solo Hande y Kerem conocen la respuesta. Pero lo que sí podemos hacer es especular, soñar y mantener la esperanza. Porque en el amor, todo es posible. Y si al final resulta que no vuelven a estar juntos, no importa. Siempre tendremos Love is in the air para revivir su romance en la pantalla. Y siempre tendremos los recuerdos de su relación para alimentar nuestra imaginación. Porque, seamos honestas, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más que una simple relación entre dos actores. Es un fenómeno cultural que ha trascendido fronteras y ha unido a fans de todo el mundo. Es una historia de amor que nos ha hecho reír, llorar y soñar. Es una historia que nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y es una historia que siempre recordaremos con cariño. Así que brindemos por Hande y Kerem. Brindemos por su talento, por su belleza y por su capacidad para hacernos creer en el amor verdadero. Y brindemos por el chisme, que nos mantiene entretenidas y nos permite conectar con otras personas que comparten nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Y eso es todo por hoy, mis chismosas. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos.